Buenos días, amada iglesia. Entramos a esta sesión número 42 en el estudio de Apocalipsis. Oremos, Padre Santo, te damos gracias por este tiempo precioso de escudriñar tu palabra, de masticarla. Hay tantos temas, Señor, que van mucho más allá de la comprensión que podamos tener como seres humanos. Espíritu Santo, necesitamos de ti para poder comprender. Te rogamos que estos estudios no solo aumenten nuestro conocimiento, sino también nos lleve a cambios concretos en nuestra vida, Señor. De entender de que tú eres grande, tú lo sabes todo, y nosotros somos pequeños, un pequeño punto en la historia de la humanidad. Señor, necesitamos de ti. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, hoy día iniciamos una sección tal vez la más difícil de Apocalipsis, del capítulo 11 hasta el capítulo 18. Es una sección muy compleja. Ya los capítulos anteriores fueron complejos, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de la dureza de lo que está escrito ahí. Ahora, del capítulo 11 al 18, la verdad es que tiene complejidades intrínsecas. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay mucho de misterio ahí. ¿Ya? Entendemos que debemos enfrentar esos textos con humildad. Hay mucho de misterio y misterios que pertenecen al Señor. Y obviamente va a haber distintas miradas e interpretaciones al momento de acercarse a este texto de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 11 al 18. Y les reitero lo que les he dicho tantas veces en realidad, que cuando uno lee estos textos de Apocalipsis, lo que... A ver, les voy a poner aquí el PowerPoint, lo que uno se acerca generalmente con una mirada preconcebida de cómo va a leer este texto. Hay algunos que lo toman todo como simplemente simbólico, tal vez es lo más sencillo de hacer, ¿no es cierto? Simplemente hablando del texto Apocalipsis como una guerra espiritual que ha acontecido durante 2 milenios, y ¿no es cierto? Y que describe todo a través de metáforas y símbolos, de alguna forma la era de la iglesia, ¿no es cierto? La lucha entre el bien y el mal. Hay otros que leen Apocalipsis todo el rato pensando solo en el primer siglo, en lo que fue el ataque de los romanos a Jerusalén y todo lo que aconteció ahí literalmente, pero en el primer siglo. Yo ya les he dicho que esas dos miradas, en realidad, sobre todo la mirada del pasado, tal vez es la más difícil de asumir, porque resulta que Apocalipsis fue escrito a finales del primer siglo, en el año 95 más o menos, cuando ya había acontecido toda la destrucción de Jerusalén y todo eso que aconteció por ahí por el año 70. Por tanto, si alguien va por una interpretación más literal, es difícil que vaya solamente a mirar el pasado o el conflicto con Roma, sino que probablemente hay que mirar al futuro. También entendiendo un poco que lo que habla Apocalipsis, la verdad es que ni siquiera menciona Roma, menciona Babilonia, que es un tema que tenemos que ver hoy día también. Y como ustedes saben, mi línea interpretativa al momento de leer el texto de Apocalipsis siempre va a ser en realidad apuntando más hacia el futuro, porque habla explícitamente de muchos eventos del futuro literales, como la venida de Cristo, ¿no es cierto?, el juicio final. Por lo tanto, yo siempre me voy a tirar un poco más al literalismo futuro, sin quitar, obviamente, que todas estas acciones y todo lo que uno ve tiene mucha simbología, ¿no es cierto? Entonces, esa línea es la que yo voy a seguir al leer el capítulo 11 al 18. La línea que he seguido, la verdad, durante todo el libro, pero lo vuelvo a decir porque, obviamente, es una postura personal que me parece la más coherente, por eso la tomo, pero puedo estar equivocado. Por eso hay que tomarla con humildad, ¿no es cierto? Y bueno, desde el capítulo 11 digo que empieza a acontecer esto porque miren, les voy a mostrar, voy a leer los primeros 7 versículos del capítulo 11 para que se den cuenta de las complejidades a las cuales nos introducimos desde aquí en adelante, ¿ya? Y dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas por reconvertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio,
La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuánto enigma hay acá, mis queridos, no es cierto? Si ustedes tal vez primera vez que escuchan este texto se darán cuenta que tiene muchos conceptos enigmáticos y difíciles de entender. Muchos de estos conceptos, mis queridos, están arraigados en el Antiguo Testamento, así como han aprendido ya durante las últimas 40 sesiones, ¿no es cierto? Como constantemente tenemos que retroceder al Antiguo Testamento y ver lo que Dios ya había dicho, y cómo esto se va aclarando en Apocalipsis. Ahora, no podemos dudar, obviamente, de que los misterios son de Dios. Y gloria de Dios es ocultar un asunto, dice ahí en Proverbio. Entonces, también debemos entender que por mucho que uno tome una línea, una postura, siempre hay muchas cosas que no vamos a entender. Y también pasa lo mismo en estos capítulos. También, anexo a eso, debemos recordar que el diablo no es omnisciente y el diablo no conoce el futuro. Por tanto, la única manera que tiene el diablo de ver el futuro es leyendo la Biblia. Entendemos que el diablo no es muy buen intérprete de la Biblia, si no, no hubiese matado a Cristo, ¿no es cierto? Significa que no entendió el Antiguo Testamento. Pero por lo mismo también el Señor no clarifica todo en la Escritura. No lo clarifica todo. El diablo siempre piensa que interpreta muy bien la Biblia y que tiene el control de las cosas y que él va a ganar. Pero sabemos que es una falacia, es un engaño, se autoengaña, es muy arrogante. La verdad es que el Señor es el que tiene todo el control. Y la palabra del Señor se va a cumplir porque es inerrante, es infalible. Entonces, en estos primeros versículos aparecen muchos conceptos que están ahí. Por ejemplo, santuario, ciudad santa, la bestia, 42 meses, los dos testigos, 1260 días. Muchos conceptos que son extraños. Y que de alguna forma están todos entrelazados. Y que de aquí en adelante los siguientes capítulos van a estar muy entrelazados y muy unidos. El capítulo 11, 12... 13 sobre todo, ¿no sé? Todos esos tres capítulos están muy entrelazados en el concepto de los 3 años y medio y la bestia, que es el imperio mundial y el anticristo que lo encabeza. Algo que tenemos que ver en los capítulos sucesivos, pero la verdad es que está tan entremezclado que es muy difícil separar los conceptos de 3 años y medio y el concepto de anticristo. ¿Por qué? Vamos a estudiar eso. Vamos a hoy día centrarnos un poco en eso, en el tema de los 3 años y medio. Todas las veces que aparecen en la Biblia, por qué aparece, en qué contexto, de qué habla. Y la verdad es que es un estudio, yo diría que bastante denso, mis queridos. ¿Ya? Yo sé que han habido estudios de esta serie Apocalipsis, algunos son más livianos que otros, algunos son más densos. Bueno, el de hoy día es bastante denso, pero es un tema que debemos entrar, mis queridos. No debemos huir de esto porque la misma Biblia dice que toda palabra del Señor, todo texto bíblico es útil para enseñar, para redarguir, para exhortarnos. Entonces también esto, aunque quedemos tal vez con muchas interrogantes, por último vamos a poder darnos cuenta de que Dios es mucho más grande de lo que pensábamos, ¿no es cierto? Así que vamos a ir a Apocalipsis entonces, pero nos vamos a centrar en estos 3 años y medio. Y quiero en ese sentido primero mencionarles acá o mostrarles los textos donde aparece el concepto de 3 años y medio en la Biblia, que son varios y que dicen varias cosas y como les decía, están bien unidos al concepto de la bestia y del anticristo. A ver, como ustedes ven ahí en este PowerPoint rudimentario que les hice, el concepto de 3 años y medio se repite a través de varias frases. Se repite a través de la frase tiempo, tiempos y medio tiempo, una frase reiterada en el libro de Daniel y en Apocalipsis. Se repite el 3 años y medio en el concepto de media semana, ¿ya? En Daniel 9, que tenemos que meternos a Daniel 9, un texto difícil también. 42 meses, que es lo que acabamos de leer. 1260 días, que es lo que acabamos de leer. 1290 días, que es bien parecido. Y 1335 días. Estos conceptos son bien parecidos, todo, porque la verdad es que 3 años y medio, 1260 días son 42 meses, y 42 meses son 3 años y medio. Ahora, tal vez los conceptos más extraños para ustedes, o si es primera vez que lo escuchan, es el primero, tiempo, tiempos y medio tiempo, y el segundo, que es media semana. ¿Ya? ¿Cómo todo eso se refiere a 3 años y medio? También tenemos que estudiarlo. Está todo relacionado al texto de hoy. Por eso les decía, es un tema bien complejo. Y como ustedes ya saben, va a haber un grupo que simplemente los 3 años y medio lo va a tomar como algo simbólico.
Y va a decir, bueno, es la mitad de 7, es la mitad de algo perfecto, por tanto es algo semi-perfecto, ¿no es cierto? No es plenamente perfecto. Y sí, en ese sentido tienen razón. Yo creo que ese simbolismo está en lo que son 3 años y medio. Pero eso no quita, en mi opinión, la literalidad de esto. Porque la verdad es que los textos que hablan al respecto hablan de muchas cosas muy literales que ocurren en un periodo de 3 años y medio y que la escritura insiste en esto, ya en 3 años y medio. Por tanto, ahí dentro de los que interpretan esto literalmente van a estar nuevamente los preteristas, los que dicen, bueno, esto ocurrió en el pasado. En el pasado hubo un periodo de 3 años y medio muy sufrido en Jerusalén, ya sea en la conquista de los griegos, la conquista de los romanos. Y va a haber otros que van a decir, sí, dentro de eso estoy yo, que decimos, sí, eso aconteció en el pasado, pero volverá a acontecer en el futuro, como muchas profecías que acontecieron y vuelven a acontecer de una manera más cabal. Y de hecho eso es parte de lo que también vamos a estudiar hoy día. Entonces, partamos por el concepto tiempos y medio tiempo, ¿ya? ¿A dónde está arraigado de esto? ¿De a dónde lo entendemos? Vamos a ir aquí al texto bíblico. A ver, en el texto bíblico, si vamos a Daniel 5, en Daniel 5 nos explica el concepto de tiempo. Siempre es bueno ir al mismo libro para entender el término. Porque resulta que en Daniel 5, versículo 16, está Nabucodonosor y Dios le dice que... A ver, ¿dónde estamos? Nabucodonosor, ¿no es cierto? Él se siente ahí el Dios, el rey sobre todos, y Dios lo humilla. Y le dice que por un tiempo completo él va a transformarse en una especie de animal, se le va a quitar la razón. No sé si ustedes se acuerdan del texto de Daniel 5, y la verdad es que no quiero leerlo, tengo mucho que leer hoy día con ustedes, así que voy a ir directamente al versículo 32, donde se nos explica... ¿Dónde estamos acá? Acá, perdón. Daniel 4. Daniel 4:16. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La profecía sobre Nabucodonosor decía que él iba a tener una mente de bestia por 7 tiempos. Y después, cuando termina el texto, resultaron ser 7 años. Dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y la da a quien él quiere. Este texto la verdad es que es muy potente, muy lindo. Ustedes pueden leer Daniel 4 en sus propias casas. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo fue mojado con rocío del cielo, hasta que su pelo le crecieron como plumas de águila, sus uñas como aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. En este texto vemos que se le profetizó que él iba a estar 7 tiempos, iba a estar sin cordura. Y esos 7 tiempos resultaron ser 7 años. Entonces, al tener el concepto de tiempo, año, ¿no es cierto?, podemos comprender un poco más. 7 tiempos son 7 años, significa que cada tiempo es un año dentro del libro de Daniel. Desde ese punto de vista, cuando uno llega al capítulo 7, donde Daniel tiene una visión sobre las bestias y los reinos del mundo hasta el último reinado, ¿no es cierto?, el reino de la bestia y del anticristo, finalmente dice esto en el versículo 23. Y dijo así el ángel cuando le cuenta a Daniel de qué se trataba esta visión, le dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esto va a ser nombrado nuevamente en Apocalipsis más adelante. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez
y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo todo el cielo se ha dado al pueblo santo del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. A ver, en este texto se especifica que el último reinado, ¿no es cierto?, previo a la venida de Cristo, va a ser un reinado que va a tener por cabeza 10 reyes alrededor de todo el mundo, de todo el globo, como 10 presidentes poderosos. Y que a 3 de ellos va a derribar el anticristo y va a estar posicionado sobre todos ellos. La verdad es que Apocalipsis dice lo mismo. Estamos hablando de 500 años después, Juan lo ve en Apocalipsis, por tanto es algo que hacia el año 100 de nuestra era todavía no se había cumplido. Y dice, y aquí viene el tema de los 3 años y medio, dice que él va a gobernar y va a quebrantar a los santos del Altísimo. Y esto se va a repetir mucho. Él va a quebrantar los santos del Altísimo. Y van a ser entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y si entendemos que en Daniel 5 un tiempo es un año, entonces tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. Ya. Esta es la primera referencia que tenemos respecto a los 3 años y medio. Y si se dan cuenta, esta primera referencia está directamente ligada al reinado del anticristo y la persecución mundial de la iglesia. El quebrantamiento de los santos. 3 años y medio. Ahora, esto es una figura que se va a repetir mucho en el libro de Daniel. Y vamos a tener que estudiar mucho el libro de Daniel hoy día. Y hacia el final, hacia el capítulo 12, dice lo mismo al respecto. Dice, cuando está terminando, un ángel dice, y bueno, ¿y cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En el capítulo 12 se repite lo mismo que en el 7. En el 7 se dijo que por tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio, el anticristo iba a quebrantar a los santos. Por tanto, el poder de la iglesia estará disipado. No estará presente, por así decirlo. Hasta que se cumplan esos 3 años y medio y se acabe la dispersión del poder del pueblo santo y todas las cosas sean cumplidas. En el capítulo 7 decía que después de esos 3 años y medio, el juez se sienta, ¿no es cierto?, y le quita el dominio al anticristo y se lo da ¿a quién? Al pueblo santo, a la iglesia, por medio de Cristo. Entonces, tanto Daniel 7 como Daniel 12 hablan de un periodo de 3 años y medio en lenguaje de Daniel, ¿sí?, donde el anticristo quebranta a los santos y que después de ese periodo, él es quebrantado. ¿Ya? Primero él tiene el poder y después hay una vuelta de mano. El poder se da a los santos con la venida de Cristo. Eso es lo que podemos distinguir en Daniel, ¿no es cierto?, respecto a estos tiempos y medio tiempo. Ahora, también Apocalipsis va a mencionar esto en un pasaje que está muy ligado a lo que estamos leyendo hoy día, que es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 también va a mencionar esto de 3 años y medio y lo que va a acontecer durante esos 3 años y medio. Ahora, no me quiero meter hoy día todavía Apocalipsis 12 porque estamos recién en el 11, ¿no es cierto? Pero está metido en el lenguaje. Y como les decía, el capítulo 11, 12, 13, Apocalipsis está todo entremezclado en lo que va a pasar esos 3 años y medio. ¿Ya? Ahora, el segundo concepto que yo creo que es necesario estudiar cuando hablamos de los 3 años y medio es el concepto de la mitad de semana. ¿Ya? La mitad de semana. A ver, ese es un concepto también difícil. Ustedes pueden ver ahí, ya hablamos un poco el primer concepto de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ahora vamos al concepto de media semana. ¿De dónde viene eso y qué se entiende por semana? Un tiempo se entendía como un año, pero ¿cómo se entiende una semana? La verdad es que en Levítico leemos lo siguiente. Esto estaba arraigado en Levítico capítulo 25. Vamos a ir a Levítico 25, a ver. Y después vamos a explicar el contexto. En Levítico 25:8 dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años.
De modo que los días de las 7 semanas de años vendrá a serte 49 años. El Levítico dice que uno puede llamar una semana un periodo de 7 años. Y que si uno dice 7 semanas, sería un 7 por 7, es decir, 49 años. Eso es lo que se llama un jubileo, ¿ya? Cada 49 años se cumplía un ciclo, un jubileo, un 7 por 7, 7 semanas, ¿ya? Yo sé que puede sonar complicado, pero bueno, así en la ley de Moisés estaba escrito entonces que uno también podía llamar, al periodo de 7 años, se podía llamar una semana, considerando que cada día de la semana era un año, ¿sí? Entonces ese es un lenguaje que también es recogido en Daniel. Y es recogido en el siguiente contexto, y aquí les tengo que dar el contexto. Jeremías. Jeremías 25. En Jeremías 25, Israel, Jerusalén estaba siendo destruida y aniquilada por Nabucodonosor, ¿ya? Y en ese periodo de aniquilación, Dios hace una profecía y le dice a Jeremías esta profecía que después Daniel va a estar estudiando. Vamos al versículo 11 del capítulo 25. Dice así: toda esta tierra... esperen, denme un segundo. No le mostré Levítico 25, no alcancé a mostrárselo. Bueno, ustedes lo pueden buscar ahí, Levítico 25, 8. Ya no me fijé que no les había puesto el versículo bíblico, perdónenme ahí. Entonces eso era lo que acabo de leer, era Levítico 25, 8. Ahora les voy a mostrar Jeremías 25, 11 y 12. Dice así. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Esta es una profecía que Jeremías hizo cuando Jerusalén estaba siendo aniquilada. En esa época él dijo, ¿saben qué? En 70 años yo voy a destruir Babilonia. En 70 años yo voy a aniquilar y la voy a convertir en desierto para siempre. ¿Esto se cumplió o no se cumplió? Ya vamos a llegar a esa conversación, ¿no es cierto? Vamos al capítulo 26, capítulo 29, donde él también dice lo siguiente en el versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocarán y vendrán a mí y orarán, y yo os oiré, y me buscarán y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esto fue al inicio de la destrucción de Jerusalén, donde el Señor profetiza a través de Jeremías que este cautiverio iba a durar 70 años. Entonces, cuando Daniel, que estaba en el cautiverio, ¿no es cierto? Él ya había sido llevado cautivo, está en Babilonia, él escucha esta profecía, él se pone a orar y se pone a reflexionar en esto. Y resulta que en Daniel capítulo 9 dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Resulta que 70 años después de la destrucción de Jerusalén, acontece esto. Acontece que Darío conquista Babilonia. Entonces Daniel mira el texto y dice, oye, se cumplió la profecía, se cumplió literalmente que desde la primera destrucción hasta Darío son 70 años, es verdad. La primera destrucción de Jerusalén fue el 606 a.C. y después tenemos, ¿no es cierto?, el edicto de Ciro por ahí en el 536, lo que son 70 años. En 70 años
el Señor hace volver a su pueblo de la cautividad. En 70 años el Señor destruye a Babilonia porque el imperio medo-persa atacó Babilonia. Entonces se cumplió esa profecía de Jeremías literalmente en 70 años. Entonces Daniel está contento por un lado porque logra entender esto y por otro lado se arrepiente de los pecados y él dice, ya pues Señor, entonces si se cumplieron los 70 años, ahora haz volver a tu pueblo en la cautividad. Esa es parte de la oración. Ahora, lo asombroso de este texto es que cuando llegamos al versículo 20 del capítulo 9, vamos ahí, vamos al capítulo 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién vino? El ángel Gabriel. Y dice así, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. A principio tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¡Qué tremendo! Piensen en esto. Daniel acaba de descubrir que se cumplieron literalmente 70 años desde la profecía, ¿no es cierto?, desde la primera destrucción de Jerusalén hasta ahora el edicto de retorno, ¿no es cierto?, y que vuelven los cautivos y que Babilonia fue destruido, y él está contento y por otro lado clama al Señor y ruega para que Dios ya cumpla esta profecía. Y viene Gabriel y le dice, mira, la verdad es que sí, se cumplen literalmente 70 años, pero en realidad lo que dijo Jeremías también se puede tomar en 70 semanas. Y recuerden que habíamos leído, ¿no es cierto?, que una semana, en términos de Levítico, también puede ser interpretado como 7 años. 70 veces 7 años. ¿Ya? 70 veces 7 años. 10 jubileos, por así decirlo. 490 años, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, cuando apenas Daniel dice, oye, ya me di cuenta, los 70 años de Jeremías eran literales, viene un ángel y dice, sí, eran literales, y al mismo tiempo hablaban de un tiempo mayor, más prolongado. Este plan es más grande de lo que tú puedas entender, Daniel. El plan es más grande que simplemente 70 años de cautiverio en el exilio babilónico. ¿Se cumplió literalmente 70 años? Sí, pero al mismo tiempo indica a otros 70, a las 70 semanas. 70 periodos de 7 años. Es decir, el plan de Dios, mis queridos, siempre es más amplio de lo que nosotros podamos entender. Porque nosotros siempre vemos una generación. Daniel vio una generación. Él fue parte del cautiverio, ¿no es cierto?, de la primera destrucción de Jerusalén. Y ahora está ya viejito y está al final de su vida. Y él dice, mira, se cumplió. Y el ángel le dice, sí, pero el plan de Dios es más amplio que tu vida. El plan de Dios no son solo 70 años literales. El plan de Dios habla al menos de 490 años. 70 semanas de 7 años. Es más grande, Daniel. Es decir, el plan de Dios, la verdad, es tremendo. Y como ustedes se dan cuenta, lo que sale ahí no se cumplió en el primer retorno de Jerusalén. No se cumplió en el retorno de Zorobabel. Dice, 70 semanas han sido terminadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y como ustedes saben, todo eso tiene que ver con Cristo. Todo eso tiene que ver con Cristo, no con Zorobabel o con Josué de esa época. Ahora, es interesante esto, mis queridos, cómo el plan de Dios es tan grande, mucho más grande de lo que nosotros podamos entender. Pero hay varias cosas que de aquí, de este texto, tenemos que sacar a relucir. Uno, cómo Dios determina todas las cosas en un plan tremendamente perfecto. Ahora, estas 70 semanas están determinadas sobre quién. Sobre tu pueblo. Y aquí obviamente hay dos interpretaciones. Puede tratarse del pueblo terrenal de Daniel, que eran los israelitas, los judíos. O puede tratarse del pueblo espiritual de Daniel, que son todos los que creen en Cristo.
podemos ver, cada cual tiene su postura, su línea y tiene sus consecuencias. Y esto ha sido determinado sobre el pueblo y sobre la santa ciudad. Ese término santa ciudad, si ustedes se acuerdan, también es mencionado en Apocalipsis 11 y la verdad es que en varios textos más, por ejemplo Nehemías, y se refiere en general a la Jerusalén terrenal. Hay un dictamen de 70 semanas sobre Jerusalén, la Jerusalén que está en el Medio Oriente. ¿Ya? ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, acá hay una serie de términos y básicamente lo que quiero que nos quedemos hasta este punto es que Daniel estaba pensando en 70 años terrenales, como también pensaríamos nosotros, que es todo lo que da nuestra vida, ¿no es cierto? Pero Dios está pensando en un plan, al menos era de 490 años. Ahora, esto asombrosamente se cumplió literalmente. Literalmente, se lo voy a mostrar. Versículo 25 y 26, la primera parte, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, lo matarán. Ok, vamos a esta primera parte. Primero dice son 70 semanas, ¿ya? Ahora, estas 70 semanas están divididas, dice, en al menos 3 grupos. En 7 semanas, en 62 semanas, y finalmente te queda una libre, que es la última, una semana. Dice, en 7 semanas más, ¿qué va a acontecer? Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Quién edificó la plaza y el muro? Y todo este conteo parte ¿desde dónde? Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esa es la otra pregunta. ¿Quién da esa orden? Menos mal, en Esdras sale todo esto escrito, ¿no es cierto? Resulta que Ciro da la orden de construir el templo, pero no da la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Por eso ellos tuvieron tanto problema. En el capítulo 3 de Esdras vemos que ellos empiezan a construir el templo. En el capítulo 4 empiezan a tener puro drama, porque quieren de alguna forma reconstruir y los pueblos vecinos dicen, oye, no hay permiso para esto. Y claro, no había permiso hasta que vemos que sucede un edicto. Y este edicto lo vemos en Esdras capítulo 6, donde Darío da un edicto de construcción y dice, ok, construyen y edifiquen Jerusalén. Ese edicto no es el mismo edicto de Ciro, ya no es el edicto del 536, sino que el edicto del 515. Esdras 6, donde dice, ok, edifiquen Jerusalén. Y dice que desde ahí hay que contar 7 semanas, es decir, 7 veces 7 años. Y ahí, ¿qué va a pasar? Se edifica el muro en tiempos angustiosos. ¿Quién edificó el muro? Nehemías. Si uno hace el conteo, mis queridos, y se los voy a mostrar aquí, no quiero ser muy denso en esto y al mismo tiempo no quiero ser muy liviano, pero aquí entonces tenemos estas 69 semanas divididas en 7 más 62 semanas. Y tenemos que el edicto de Darío fue hecho el 515 a.C. Lo vemos en Esdras 6. De restaurar y edificar Jerusalén. Resulta que 55 años después va Esdras. Y después Nehemías. En el 460 más o menos. Y van y edifican el muro. Y vemos en el texto que fueron tiempos angustiosos. Con los samaritanos que estaban ahí. Si uno hace el cálculo, ¿no es cierto? 7 por 7,9 da exactamente los 55 años. ¿Por qué 7,9? Porque el año séptimo se incluye, no se excluye, por así decirlo. ¿Ya? Y si uno hace el cálculo, la verdad es que se cumple literalmente. ¿Ya? Ahora, si uno continúa y dice después, y vuelvo al texto para que lo puedan ir
ir comparando, en versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. 62 semanas, es decir, 62 veces 7 años. Y si uno, y vuelvo ahora a la diapositiva, si se hace el cálculo, se cumplió literalmente, mis queridos. 62 semanas después significa que son 62 por 7,9 años. Nuevamente el 0,9 porque está incluido el año, no está excluido. Entonces 62 por 7,9 da 490 años. Que si uno suma estos 490 años desde el 460 a.C., uno llega exactamente más o menos al año 30, que es el tiempo de la crucifixión de Cristo. O sea, si nos damos cuenta, esto que dice el ángel, ¿no es cierto? Que Daniel estaba diciendo, oye, se cumplió literalmente mi época a los 70 años. Y el ángel dice, sí, pero el plan es más grande. El plan abarca al menos 500 años. Son 70 semanas que han sido que han sido programadas por el Señor, dice él. Y resulta que se cumple literalmente. O sea, 55 años después del edicto de Darío, ¿no es cierto?, se construye el muro y 62 veces 7 semanas después Cristo es crucificado. Se le quita la vida al Mesías príncipe. Por tanto, esto es tremendo, mis queridos. Es tremendo porque nos damos cuenta cómo el Señor tiene todo el plan armado. Aquí no hay improvisaciones. Qué tremendo es, ¿eh? Cómo el Señor conoce todo. Nosotros vemos pequeñas etapas, pequeños días, ¿no es cierto? Y los años, y nos parece mucho 20 años. Para el Señor 20 años nada. 70 años nos parece cualquier cantidad. Para el Señor no es nada. Para Él 7 años es una semana. O como lo dice Pedro después, ¿no es cierto? 1000 años un día. O sea, no es nada para el Señor. Para nosotros son tiempos tan prolongados. Pero el Señor tiene todo planificado. Incluso aquí Él muestra, ¿no es cierto?, en esta profecía, cómo en realidad la muerte de Cristo estaba ya planificada. ¿Para cuándo? Para la época de los romanos. Estaba planificado al año, al callo. Así es nuestro Señor, mis queridos. No hay nada que escape de su voluntad, de lo que Él planea. Entonces, tenemos ya cumplidas 69 semanas y nos queda la última semana. Volvemos al texto. Y esa última semana, ¿no es cierto?, es bien enigmática. Donde dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y uno dice, ¿se referirá a los griegos que destruyeron? ¿O no? ¿Se referirá a los romanos que destruyeron Jerusalén en el 70? Pero fíjese, dice, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Chuta, esto es bien enigmático, ¿no es cierto? Es bien enigmático este texto. Y la verdad es que sería muy difícil comprenderlo si no estuviese también en varias partes más de Daniel. Daniel mismo explica un poco más este texto. Lo único que nos damos cuenta aquí, que esta última semana de 7 años es dividida en dos. Dice mitad de semana. A mitad de semana va a pasar algo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y eso da inicio a un periodo de mitad de semana, es decir, de 3 años y medio, de abominaciones, de desolación, y hasta que se consuma el tiempo, se consuma los 3 años y medio. Ahí entonces tenemos nuevamente el concepto de 3 años y medio, que es el que estamos conversando hoy día, ¿no es cierto? Y que es tan complejo a conversar, pero es necesario, mis queridos, es la palabra del Señor. Entonces, nuevamente tenemos ahí entonces un periodo de 3 años y medio. No deja de ser interesante, mis queridos, esto, como está ahí presente. Ahora, ¿qué entendemos con esos 3 años y medio? ¿No es cierto? Y resulta que en Daniel, en el capítulo 8, menciona esto que sale ahí. Esto de hacer cesar el sacrificio, la ofrenda y la abominación. Y yo creo que puede complementar lo que estamos estudiando. Vamos al capítulo 8, versículo 9 al 12. Y dice: y en uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho hacia el sur y hacia el occidente, hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó.
Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de santuario fue echado por tierra. Entonces nuevamente acá tenemos un texto que nos habla de que va a ser quitado el continuo sacrificio, pero nos habla también quién lo quita. Porque la verdad es que si uno piensa cristianamente, el que eliminó el continuo sacrificio fue Cristo, en la cruz. Con Cristo en la cruz ya no es necesario que haya sacrificios. Eso sería la interpretación más cristiana, ¿no es cierto?, al leer esto. Pero la verdad es que el resto de los textos de Daniel siempre habla de que el que quita el continuo sacrificio es el anticristo. Entonces ahí nos hace pensar, bueno, ¿de qué continuo sacrificio está hablando entonces? Dice que este personaje que se engrandece hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echa por tierra y las pisotea, aún se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este personaje maligno final, entonces, va a tener un ejército, va a discontinuar el continuo sacrificio, que nos tenemos que ir a conversar qué podría ser, ¿no es cierto? Y va a ser él el que lleva esto a cabo. Lo mismo dice en el capítulo 11. En el capítulo 11, versículo 31, dice, en Daniel estamos, y se levantarán de su parte tropas. Estamos hablando nuevamente aquí del anticristo. Y que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es decir, en estos textos queda claro que el que quita el continuo sacrificio no es Cristo. No está hablando de ese sacrificio continuo. Está hablando de otra cosa. Está hablando de un sacrificio continuo que va a haber en el tiempo del anticristo y que va a ser quitado por ejércitos que entran, que conquistan y que ponen ahí una abominación desoladora. Y lo primero que uno pensaría acá es, bueno, esto tal vez ocurrió en el año 70 del primer siglo, cuando entra, ¿no es cierto?, el imperio de Roma, ¿no es cierto?, conquista Jerusalén, quita los sacrificios continuos del templo y adoran ahí, ¿no es cierto?, a Júpiter. Y la verdad es que lo pensaríamos así. Pero en Apocalipsis, que fue escrito 30 años después de ese acontecimiento, dice, esto aún está por pasar. Y por eso creemos que lo que aconteció en el año 70, con los romanos destruyendo Jerusalén, eso va a volver a acontecer, probablemente en un futuro, de una manera más cabal, más global y más perfecta. Y eso nos hace pensar en lo que decía Jeremías. Jeremías decía, cuando se cumplan los 70 años, Babilonia va a ser definitivamente destruida y su tierra va a quedar desolada para siempre. ¿Eso pasó en la época de Daniel cuando los medo-persas conquistaron Babilonia? La verdad es que no. Babilonia fue conquistada, pero la ciudad no fue asolada. Ellos siguieron ocupando la ciudad. Esa ciudad siguió existiendo por 3 siglos más. Y cuando uno ve hoy día el territorio de Babilonia, son ruinas, sí, pero ahí sigue estando Bagdad, ¿no es cierto? Y la verdad es que no está desolada como decía la profecía. Babilonia, de alguna forma, sigue estando ahí. Por otro lado, la profecía de Jeremías decía, oye, cuando se cumplan estos 70 años, el pueblo va a ser reunido de todo el mundo y va a venir al Señor y van a estar contentos y entregados. Y eso se cumplió en el exilio, tampoco se cumplió. Solo parcialmente, porque el grupo que volvió eran poquitos, eran 40.000 personas, pero no eran todo el pueblo de Dios. Entonces vemos en la profecía de Jeremías que por un lado se cumplió parcialmente, pero se volverá a cumplir más cabalmente en la era final. Eso que pasó con el ataque de Roma también en el año 70 se cumplió y al mismo tiempo se va a volver a cumplir de manera más cabal, más profunda. ¿Y por qué sostenemos eso? Porque Apocalipsis, precisamente del capítulo 11 al 18, va a tomar muchas de estas figuras y va a hablar mucho de la caída de Babilonia. Entonces, ¿por qué Apocalipsis habla tanto de la caída de Babilonia? Porque es el cumplimiento de las 70 semanas. Babilonia iba a caer al final de las 70 semanas. Por eso, en el capítulo 14, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 8, dice,
Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y uno dice, ¿qué tiene Babilonia que ver con el futuro? Bueno, lo que pasa es que en la profecía, ¿no es cierto?, de Jeremías, explicada en Daniel 9, eso tenía que ver con 70 semanas, con un periodo más prolongado, y que al finalizar ese periodo, Babilonia, este imperio maligno, va a ser destruido para siempre. Y por eso Apocalipsis también 17-18 va a hablar de la caída de Babilonia. ¿Sí? Un cumplimiento de las 70 semanas, un cumplimiento de lo dicho por Jeremías, un cumplimiento de lo explicado por el ángel Gabriel a Daniel. Y que después en Apocalipsis, que es muy importante que haya sido escrito al final del primer siglo, porque nos damos cuenta que todo eso no se cumplió en el primer siglo, sino que se va a cumplir cuando Cristo retorne. Mis queridos, yo sé que esto es denso y es complicado, ¿sí? Se los anticipé, pero no me pidan explicarlo de una manera más cabal o mejor, porque hay mucho de misterio en esto, y porque, como les decía, el plan de Dios es tan gigantesco que es muy difícil, realmente imposible, si no es por la guía del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, de poder comprender plenamente. Es algo que es del Señor y que debemos descansar en Él. El Señor tiene todo esto bajo control. Por tanto, estamos hablando de la mitad de semana, esta mitad de tiempo, y de esto que va a acontecer ahí, de un continuo sacrificio que va a ser parado y el anticristo toma plena posesión, por así decirlo. Lo mismo sale en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Dice así: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, vamos a cambiar de versión ahí porque la verdad es que la Reina Valera en esa parte no hace una muy buena traducción. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, cuando se pare el continuo sacrificio, habrá 3 años y medio. Cuando se coloque la abominación desoladora ahí. Aquí obviamente, insisto, si uno va por una vía más simbólica, se puede dar cualquier simbolismo de esto. Si uno va por una vía más literal, uno dice, bueno, algo va a acontecer. Y ahí donde muchos dicen, tal vez se construya un tercer templo en Jerusalén y tal vez reinicien los sacrificios judíos y tal vez ahí el anticristo va a ir al templo, ¿no es cierto? Y va a descontinuar esos sacrificios y se va a poner en el templo judío, va a decir, yo soy Dios. Como el Mesías, el anti-Mesías que se presenta ahí en el Medio Oriente. Puede ser, es una de las posibilidades, aunque como les digo, ninguno de nosotros conoce el futuro, pero sí tenemos que estar atentos a lo que vaya aconteciendo y entender de que la Biblia reitera varias veces en muchos textos que va a acontecer algo donde se va a parar un continuo sacrificio, donde se va a colocar la abominación de desolación y el anticristo gobernará por 3 años y medio. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero eso es tanto de Daniel del Antiguo Testamento, pero es retomado por Cristo mismo en Mateo 24. En Mateo 24, un texto que ya hemos estudiado, Jesús dice esto, precisamente hablando no de su época, hablando del fin de los tiempos, porque en el versículo 14 dice: este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá en fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda, y espero que ahora ustedes que hemos estudiado ya 45 minutos, ¿no es cierto?, las profecías de Daniel, entiendan, ¿sí? Si no vamos a tener que repasar otra vez todo. Dice: cuando veáis la abominación de desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El de la azotea no baje a tomarlo de su casa. Claro, porque ahí la verdad es que el anticristo va a estar probablemente atacando Jerusalén y destruyéndola, como sale en Zacarías capítulo 13. No me puedo meter ahí hoy día. Hemos hablado muchas cosas. Solamente con esto quiero decirles que Cristo mismo sitúa esto en el futuro. Y no solo Cristo, también Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses. Tesalonicenses dice así:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios proclamando que él mismo es Dios. Por tanto, tenemos a Pablo que dice exactamente lo mismo. Toma estas palabras de Daniel, toma las palabras de Jesús y dice: Jesús no va a volver hasta que aparezca este personaje maligno y se sienta en el santuario de Dios y proclama que él mismo es Dios. Ahora, insisto, desde el punto de vista cristiano uno podría pensar: ese santuario de Dios es la iglesia hoy día. Sí, es verdad. Pero desde el punto de vista de Daniel, ese santuario no es la iglesia, sino que probablemente es un templo judío con un continuo sacrificio ahí. Es lo más probable. Aparte, mis queridos, que me parece poco probable que el anticristo se siente, bueno, cada uno puede tomar en realidad la postura que quiera al respecto, pero que se siente en nuestros corazones. Yo creo que nosotros estamos firmes en el Espíritu Santo. La verdadera casa de Dios somos nosotros, el verdadero templo de Dios somos nosotros, y creo que nuestros corazones están inamovibles por la obra del Espíritu. Por tanto, yo creo que esto se refiere realmente a que probablemente en algún futuro puede ser que se reedifique un templo por ahí en Jerusalén y que se reinicien continuos sacrificios y que el anticristo quiera sentarse ahí en Jerusalén, en el templo, tal como dice Pablo, tal como dice Cristo, y de ahí se cuentan 3 años y medio, la mitad de semana. Ahora insisto en esto, son misterios. Si esto lo hubiésemos hablado 100 años atrás, todos hubiesen dicho: no, es una locura, porque Israel ni siquiera existía. Hace 70 años atrás, Israel volvió a existir como nación, un gran milagro. Y ahora, hace 20 años que vienen hablando de que quieren volver a construir un templo. Entonces uno dice: bueno, parece que realmente esto se puede cumplir literalmente. Y tenemos que estar atentos. No tenemos que andar perseguidos ni nada ni muy afligidos al respecto, pero debemos estar atentos a lo que pueda estar ocurriendo ahí, porque esto se repite una y otra vez en la Escritura, y obviamente también se repite ahí en Apocalipsis, que es lo que estamos leyendo. Entonces, en Apocalipsis, volviendo al capítulo que estamos leyendo hoy día, cuando dice ahí, dice: me fue dada una caña semejante a una vara, diciendo: levántate y mide el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él, pero el atrio del santuario déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, profetizarán durante 1260 días, vestidos de tela de saco. Cuando dice esto, la verdad es que nos resuena obviamente lo dicho por Daniel, lo dicho por Cristo, lo dicho por Pablo, y llegamos acá y decimos: este texto sitúa este texto en el periodo de los 3 años y medio. Un periodo de 3 años y medio que ha sido muy nombrado en el Antiguo Testamento. Un periodo que es nombrado como el periodo del reinado físico del anticristo. Un periodo donde él va a estar quebrantando a los santos. Un periodo donde va a haber atacado Jerusalén, se va a haber sentado en el templo. Entonces, en ese periodo especial es lo que se refiere a este texto. Así al menos es como yo creo habría que leer este texto, capítulo 11 y bueno, todo lo que sigue. De hecho, se confirma en parte, ¿no es cierto? Porque precisamente lo que dice, ¿quién aparece ahora durante 3 años y medio? Por primera vez en el texto de Apocalipsis aparece la bestia, que sube del abismo y hará guerra contra estos testigos y los vencerá y los matará. Bueno, todo lo dicho hoy día es solamente introductorio para toda esta tanda de capítulos, del capítulo 11 al capítulo 18, que va a retomar mucho estos temas de 3 años y medio, gobierno del anticristo, lo que va a estar haciendo durante estos 42 meses, y que insisto en esto, depende de la postura que uno tome, ¿no es cierto?, lo toma más literal o no. Por todo lo dicho anteriormente, yo lo tomo más como literal, como un periodo que está adelante, porque creo que las primeras 69 semanas se cumplieron literales, por tanto la última semana también habrá que cumplirse literal, sobre todo los 3 años y medio, que es lo más nombrado, ¿sí? No sé los otros 3 años y medio, la verdad no tengo claridad al respecto. Entonces, ¿con qué nos quedamos hoy día? La verdad,
Yo sé que tal vez se confundieron cualquier cantidad algunos, tal vez otros no, ¿no es cierto? Pero para terminar con algo más pastoral, quiero terminar con el último versículo de Daniel, ¿ya? Y dice así, le dice finalmente, porque Daniel, cuando él supo todas estas cosas, yo creo que quedó igual de confundidos tal vez, o con la cabeza abrumada como tal vez están ustedes. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿ah? Pero insisto, hay que pasar por este estudio porque es la Biblia. Y la Biblia se estudia, hay que estudiarla. No podemos simplemente decir, no, esto no importa, ¿no? Es algo que mencionó Cristo mismo, es algo que hay que estudiar. Ahora, obviamente uno queda con la cabeza llena y dice, pero ¿cómo esto? Y aquí el Señor le dijo a Daniel, para terminar, le dice, tranquilo. Dice, tranquilo. Muchos serán limpios, muchos emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Cuando pase, tranquilo, tú vas a entender. Y termina con esta frase y dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y al final dice, mira, ¿sabes qué? Tranquilo. Tú vas a llegar ahí, tú vas a llegar hasta el fin, sí, ya sea desde la tierra o desde el cielo. Pero tú vas a estar presente y tú vas a estar reposando, tranquilo, dice. Y tú te vas a levantar y vas a heredar. Tú vas a recibir la heredad al fin de los días. Y esto es muy potente, mis queridos. Porque durante todo el texto de Daniel ha estado teniendo el mundo, el control del mundo, lo ha estado teniendo Babilonia, lo ha estado teniendo el diablo, el anticristo. Y al final el texto termina diciendo, pero ¿sabes qué? ¿Sabes quién va a heredar el mundo? Lo vas a heredar tú. Por la obra de Cristo en la cruz. Por la obra cuando Él vuelva también. Así que tranquilo, tú descansa nomás. Es importante estudiarlo, pero no te abrumes. La heredad del mundo finalmente la obtienen los santos, que fueron quebrantados por el poder del anticristo, pero cuando el juez se siente en el trono, la heredad del mundo la recibirás tú. Así que tú irás hasta el fin, reposarás y descansa en el Señor. Su plan es perfecto, su plan es más grande de lo que podamos entender o pensar. Estos son muchos misterios, mis queridos, hay muchas cosas que desconocemos, pero mientras vayan pasando, si es que nos toca a nosotros, nos vamos a ir dando cuenta. Vamos a ir diciendo, oye, pero esto es lo que estaba aquí escrito, sí. Nos vamos a ir dando cuenta. Así que no estén ansiosos, no estén afanados. No es esa la búsqueda en este estudio. Yo creo que al estudiar estas cosas, lo que va pasando nosotros, nos vamos dando cuenta lo grande y lo majestuoso que el Señor, lo pequeño que somos nosotros. Y lo tranquilo que podemos estar en las manos de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso. Todo este conocimiento va más allá de lo que podamos comprender. Y sin embargo, Señor, te damos gracias porque lo has dejado ahí por escrito, lo has revelado. Porque tú conoces el fin desde el comienzo y gloria tuya es eso. Mientras vayan aconteciendo las cosas, nos vamos a ir dando cuenta lo perfecto y lo inerrante y lo infalible que es tu palabra. Por ahora, solamente vislumbramos esto como en un espejo medio malo, medio sucio, no lo entendemos bien. Pero sí entendemos que tú tienes todo bajo control. Sí entendemos que si bien sufriremos un tiempo, finalmente heredaremos la tierra. Sí entendemos la victoria que Cristo tuvo en la cruz y te damos gracias por eso. Qué perfecto eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que les vaya bien.